Muy buenas noches, mis amados hermanos. Los saludamos en el amor del Señor. Que la paz y la gracia de Dios reine en sus mentes y en sus corazones. En esta preciosa mañana, 13 de septiembre del 2025, vengo a traerles esta perla para los sabios. En realidad bastantes perlas en esta noche, esperando de que usted las atrape, las tome y no las deseche. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer el primer texto bíblico en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 34 al 35. La palabra del Señor dice de esta manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Un texto bastante conocido, bastante controversial. Hay muchas doctrinas que enseñan que las mujeres no pueden enseñar a los varones, que no pueden alcanzar un liderazgo dentro de las congregaciones evangélicas y que, es más, ni siquiera pueden tomar el cargo de pastor dentro de una congregación, ¿no? Una pastor mujer. Y bueno, hasta cierto punto yo también lo había entendido así. Si lo leemos literalmente, pareciera que es como que el texto estuviese dándonos a entender que eso es así. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que en realidad Pablo está enseñando en Corintios es una enseñanza circunstancial para ese tiempo. Entonces hagamos un pequeño contexto de lo que realmente quería enseñar Pablo en ese entonces. Vemos que Éfeso era una ciudad donde había mucha idolatría. Su principal diosa era la diosa Diana o Artemisa, que muchas de las mujeres de Éfeso le rendían cultos, de tal manera que estas mujeres tenían llevaban el culto como sacerdotisas de esta diosa. Por lo tanto, los hombres se sometían no solamente a sus palabras, sino también se sometían a los rituales sexuales que luego de que estas mujeres expusieran sus palabras o sus doctrinas, ellos pudieran caer en la tentación del encuentro sexual. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo de estas circunstancias y que la iglesia en Éfeso era una iglesia nueva que recién estaba comenzando y que ya había atraído a muchas mujeres también a las iglesias, entonces manda y escribe este texto para que las mujeres neófitas, las mujeres que recién están ingresando a los caminos del Señor, primero puedan prepararse bien en los caminos del Señor de manera doctrinal. Y se les impidió que puedan enseñar, siendo nuevas en el Evangelio,
enseñarle a los hombres. Entonces el apóstol Pablo estaba tratando de romper con una tradición que ya se estaba utilizando ya por muchos años en Efesos, en la ciudad de Efeso. Cabe destacar también de que la cultura judía, de la cual Pablo dice también por su propio testimonio, dice que era fariseo de fariseos. Es decir, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, conocía la Torá y conocía el estudio del Talmud, la doctrina rabínica judía ancestral. Por lo tanto, había una cláusula en el Talmud de que las mujeres no podían participar por reverencia a la reunión, de poder enseñar. No es que se le prohibiera enseñar o leer la Torá o leer el Talmud, sino que por reverencia ellos trataban de que las mujeres no pudieran llevar este rol por respeto a la comunidad. Sin embargo, la historia enseña que hubo una esposa de un rabino muy famoso, el rabino Meyer, y el nombre de su esposa era Bruria, que tenía pues una extremada sabiduría, y cuenta la historia que ella discutía o debatía con los grandes rabinos de su tiempo. No solo discutía, sino que corregía también a estos rabinos sobre la enseñanza que se estaba dando. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, de que en realidad no está prohibido, ni siquiera en la misma tradición judía, prohibir a las mujeres en conocer el Talmud, en leer la Torá, sino que trataban de guardar de alguna manera el honor hacia los hombres. El honor hacia los hombres, porque le estaban dando el privilegio a los hombres. Las mujeres le estaban dando el privilegio a los hombres para que ellos puedan hacer esa función, ya que los hombres tenían una función y las mujeres también tenían o tendrían otra función. Cabe resaltar también de que hay rabinos judíos muy ortodoxos que prohíben y en su tiempo también prohibieron a la mujer, como decía acá en el texto, lo que el apóstol Pablo también comienza a mencionar, ¿no? De que no les está permitido hablar a las mujeres. Y si preguntan algo, que pregunten en casa a sus maridos. Y esto es porque cuando se enseñaba en las sinagogas, mencionan además de que las mujeres tenían bastante costumbre de interrumpir al que estaba leyendo el Talmud o la Torá. Y es por eso que esta palabra también que nos trae el apóstol Pablo es bastante oportuna, porque no solamente apareció en la etapa
judía rabínica, sino que se volvió a repetir dentro de las iglesias evangélicas, y especialmente en Efeso, donde había un cúmulo de cultos a diferentes dioses, donde Diana era la principal diosa de las cuales le rendían culto. Y estos cultos terminaban en orgías sexuales. Bien, no solamente vemos el texto de 1 Corintios 14, sino también vamos a verlo también, que ese pasaje tiene otro contexto también, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, que dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vemos aquí también, mis amados hermanos, de que se hace alusión a lo mismo que estábamos comentando, de que la mujer no tenía ese protagonismo religioso de autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia era joven, era bastante vulnerable a falsas doctrinas, y para evitar esos problemas de que algunas mujeres recién convertidas estaban enseñando sin tener suficiente preparación, muchas veces por herir a doctrina, los paganos, los gnosticistas, sí, la palabra es no por el espíritu. Situacional por andar. No hablando de hacer el último por todos los miembros. Entonces, no se está transmitiendo de que el emperador Señor que ellos enseñan en las iglesias en estas cosas, sino que están enseñando a que ellas puedan ejercer su dominio. Primero aprendiendo que aprendan primero a creer a ellos mismos, a que ellos ya puedan soltarse y salir y que antes que puedan enseñar a los hombres tendrían que pasar por una etapa de proceso. Pablo no echa su vida a la mujer, que era los sencillos maridos que mujeres de una posesión de privilegio dentro de las reuniones de los cultos al Señor. Es más, si Pablo hubiese querido prohibir absolutamente que las mujeres enseñaran, no habría elogiado ni a Priscila, que junto con Aquila enseñó a Apolos. Además no habría llamado a Febe, diaconisa, ni a Junias lo hubiese llamado apóstol, y mucho más todavía, como enseña en 1 Corintios 15:5, que Pablo enseña que las mujeres que oran y profetizan en la congregación lo hagan con orden, con moderación. Es decir, que Pablo no estaba impidiéndoles a las mujeres el orar o el profetizar, sino más bien que si lo van a hacer, que lo hagan en orden,
y que se cubran la cabeza, porque eso era como afrenta para el Señor. La enseñanza que debe recibir, la enseñanza que debe recibir la iglesia en estos tiempos debe ser una enseñanza sólida, sana y ordenada, y no basada en falsos principios, como hasta ahora muchos de nosotros lo hemos estado escuchando de predicador en predicador, de persona en persona, pero sin embargo no escudriñamos la Escritura, no buscamos estudiar la palabra del Señor. Y aquí es donde nosotros, muchos cristianos que queremos realmente estar en los caminos del Señor, pecamos porque no escudriñamos, sino que escuchamos a muchas personas que nos enseñan y nos imponen sus doctrinas, pero que al final estas doctrinas son doctrinas de error, son doctrinas de muerte. Hay mucha gente que está escuchando doctrina de demonios, de pastores, de apóstoles, que están enseñando barbaridades, que no tienen ninguna etimología, ninguna postura teológica válida para decir lo que dicen. Y aún con lo poco que se le pueda enseñar a alguien, ellos lo tergiversan de tal manera que enredan a sus seguidores. Mis amados hermanos, estamos en este tiempo en la cual debemos escudriñar las Escrituras, para que nadie ningún viento de doctrina nos lleve, nos zarandee de un lugar a otro. Termino orando en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos dado estas perlas, Señor Jesús, para todos aquellos que quieran ser libres de la religiosidad, del adoctrinamiento de las denominaciones, que quieren tener a tu pueblo cegado, lleno de religión, para que no sean libres, para que no cumplan con su asignación en esta tierra, para que no cumplan con su propósito, para que sean solamente ovejas llevadas al matadero, engañadas y trasquiladas por un falso maestro, por un falso pastor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas libres en este día de toda obra de las tinieblas, de toda obra del enemigo que quiera venir en contra nuestra. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos libertad al cautivo, declaramos libertad a todo aquel que clama de corazón sincero y suplica, Señor Jesús, conocerte, venir hacia ti, venir a tus caminos, en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, muchas gracias y que la paz del Señor gobierne en vuestros corazones. Shalom.